¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Alguna vez han escuchado hablar de la mediación, de los mecanismos alternativos, de la conciliación? Seguramente sí, si han tenido algún tema en materia laboral, que yo creo que es la más recurrente. Pero ¿qué les parecería que les dijera que existen formas alternativas para resolver sus conflictos? Pues sí, en esta ocasión les voy a hablar de los mecanismos alternativos de solución a las controversias en materia penal. Pero, ¿qué quiere decir todo este texto tan largo? Esto lo vamos a resumir en que es una herramienta que nos han proporcionado las autoridades para poder resolver los conflictos de manera pacífica y a través del diálogo. ¿Y esto cómo puede ser posible? O sea, ¿yo puedo resolver mi conflicto sin necesidad de tener un abogado? Sí, sí es posible. Y les voy a decir cómo. Primero vamos a establecer qué son los mecanismos. Los mecanismos alternativos de solución a las controversias en materia penal son justamente formas de resolver nuestros conflictos a través del diálogo y en espacios que están dedicados exclusivamente para esos fines. Pero antes de confundirnos, no es sentarnos a platicar solamente como si estuviéramos en un café. Todo eso tiene un proceso. Para aterrizar la idea, vamos a empezar por conocer cuáles son los mecanismos que nos ofrecen las autoridades. Bueno, los tres mecanismos principales que contempla la ley para poder resolver nuestros conflictos en materia penal son la mediación, la conciliación y las juntas restaurativas. Todas tienen un fin: solucionar nuestras situaciones. ¿Esto cómo lo hace la autoridad? Bueno, a grandes rasgos, a través de un facilitador, en este caso de la Fiscalía, es que nosotros vamos a poder dialogar, ya sea como víctima o como ofensor, con nuestra contraparte. ¿Eso qué permitirá? Bueno, la función del mediador o del facilitador justamente es crear ese canal de comunicación para que podamos nosotros externar nuestro sentir, nuestra postura y todo lo que podamos externar con respecto a los hechos. ¿Esto qué objetivo tiene? El primero, yo creo que es uno de los más importantes, es que la otra parte sepa cómo me sentí yo cuando pasaron los hechos. Quizá puede ser por qué lo hice, por qué me lo hizo, qué sentí cuando pasaron las cosas, a lo mejor qué sentí cuando me quitaron mi teléfono o cuando choqué y vi mi carro todo destrozado, por poner algunos ejemplos. Y en ese sentido es que podemos dialogar para resolver nuestros conflictos. Sí, la respuesta es sí. Nosotros lo resolvemos, nosotros proponemos esas soluciones. El facilitador solo va a estar ahí para escuchar y para verificar que el diálogo se lleve de una manera respetuosa. Como todo proceso, y en este caso la Fiscalía, que es a la que me estoy refiriendo específicamente, maneja ciertos principios justamente para el desarrollo de ese diálogo. El primero, y yo creo que es el más importante, es la voluntariedad. ¿Esto qué quiere decir? Que yo debo tener la intención de querer arreglar el problema, ya sea como víctima o como ofensor. Si yo tengo la intención, entonces lo único que me falta es ese canal y ese espacio para poder entablar un diálogo y poder llegar a una solución que nosotros mismos vamos a proponer. Esto que da cuenta que uno como ciudadano ya es parte importante en la administración de justicia. Ya no vamos a depender de un juicio largo y tedioso, sino que vamos a tratar de solucionar el conflicto de una manera rápida, práctica, eficiente y muy probablemente exitosa. ¿Cuál es el segundo valor que se tiene que respetar? La flexibilidad. ¿Esto qué quiere decir?
que justamente al no existir un juicio o no tener la necesidad de tener un abogado, nos vamos a poder expresar libremente, así como tú, como yo, de una manera normal, con nuestras propias palabras. No tengo necesidad de llevarme un diccionario para poder traducir términos que bien pudieran ser jurídicos y técnicos que generalmente no entendemos. ¿Por qué? Porque finalmente lo que queremos es resolverlo de alguna forma a nuestra manera, es decir, expresándonos libremente, así como nos sentimos, lo que pensamos, lo que creemos. Entonces, en ese sentido, es un proceso muy flexible. El tercer principio es la información. Este se refiere a que el facilitador y el equipo de trabajo de la unidad de mediación a la que vayamos nos va a explicar no solamente en qué consiste el proceso, sino cómo se desarrolla, cuál es la finalidad y cuáles son las ventajas, que esas las veremos más adelante. Pero vamos a estar informados de todo lo que tiene que ver con nuestro proceso cuando nosotros acudimos a solucionar un conflicto de manera pacífica y a través de alguno de los mecanismos alternativos para poder solucionar nuestras situaciones. ¿Cuál es el siguiente valor bajo el que se rigen estos mecanismos? En este punto yo creo que debemos ser bien puntuales, es de los más importantes, que es la honestidad y la imparcialidad. La imparcialidad será por parte del facilitador. ¿Por qué? Porque él no va a estar del lado de nadie, él está para escuchar, quizá en algunos casos para proponer, pero sobre todo para crear el canal de comunicación. Es decir, que él va a estar ahí para facilitarnos el diálogo. Por lo tanto, no puede tomar partido ni por uno ni por otro. Y la honestidad, que esa se tiene que reflejar por parte de todos los intervinientes. El facilitador en el sentido de que nos va a orientar si estamos o no haciendo una petición o propuesta que vaya en contra de las normas o de la ley, y de parte de los usuarios, que somos nosotros, o las partes que llegan a solucionar su conflicto, que deben ser totalmente honestos cuando estén conversando, tanto en la narración de los hechos, en su expresión, como en la intención justamente de buscar una solución, porque si no, no sirve de nada un proceso en este sentido. Y bueno, una vez dichos los valores por los que se rigen los mecanismos, entonces veamos cuál es la finalidad. La finalidad, evidentemente, es solucionarlo a través del diálogo. Pero ¿cuáles van a ser esas soluciones? Eso va a depender mucho de las necesidades de las personas. Quizá puede ser una remuneración económica, puede ser una disculpa por algún hecho quizá discriminatorio, pueden ser ambas, puede ser a lo mejor la reposición del daño causado. Por ejemplo, no sé, un vidrio roto, un carro chocado. Vaya, hay tantas situaciones que se presentan actualmente y muchas de ellas se pueden solucionar a través de estos mecanismos. Y para ello, justamente la Fiscalía General de Justicia es quien nos proporciona no solo la oportunidad, sino los medios para poder acceder a este tipo de servicio, lo que representa una confianza no solamente en la sociedad, sino en las personas, para que puedan resolver sus conflictos a través del diálogo en las instalaciones de la Fiscalía, en donde se asigna un espacio, se asigna personal capacitado y certificado para que nos apoyen y nos guíen a encontrar esa solución. Y es en este sentido que yo los invito a acercarse a la Fiscalía en caso de que ustedes pasen por una situación que quisieran resolver o llegaran a pasar. Finalmente no estamos exentos de pasar por algo así. Ahora, en cuanto a la Fiscalía, como lo mencioné, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y seguramente las de los estados son las encargadas de proporcionar los espacios y los medios para poder acceder a los mecanismos alternativos de solución al conflicto. Esto en materia penal. Estos mecanismos tienen muchas ventajas en comparación con los juicios tradicionales. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrecen estos mecanismos que nos ofrece la Fiscalía en sus unidades de mediación?
Bueno, la principal es un servicio gratuito. No vamos a gastar un solo peso porque viene la segunda ventaja. No es necesario que acuda con un abogado. Por lo tanto, no tengo que hacer un gasto extra para que alguien me represente. Si realmente quien lo va a resolver el conflicto es uno mismo. Otra ventaja es que las soluciones son más rápidas y más eficientes. Ello va a ir en función de la voluntad de cada uno de los participantes. Si ambos tienen la intención de solucionar el conflicto, lo pueden resolver en el menor tiempo posible. Entonces, me parece una muy buena opción para poder nosotros resolverlos de acuerdo a nuestras necesidades. Otra ventaja es que toda la información que se obtiene o que uno proporciona es totalmente confidencial. Otro punto importante a destacar es que la Fiscalía trabaja los 365 días del año. Esto quiere decir que realmente no hay que esperar mucho para poder resolver nuestros conflictos o nuestras situaciones. Otra ventaja que nos ofrece es la accesibilidad. Esto quiere decir que cualquier persona puede acudir a una unidad de mediación a solicitar que se le registre para iniciar un proceso. Además de todo, es un proceso que propicia o que fomenta la comunicación. Ahora hablemos de los requisitos. Pues realmente los requisitos que se solicitan son muy pocos, son muy básicos y lo único que se pide es una identificación, conocer el nombre de la persona con la que se tiene el conflicto y una dirección de localización. Como ven, no es difícil cubrir estos requisitos, generalmente ya los tenemos identificados por una o por otra razón. Ahora, ¿qué pasa si ya inicié un proceso ante el Ministerio Público? Tampoco es un tema que nos deba preocupar. ¿Por qué? Porque si yo ya inicié una denuncia ante un Ministerio Público, puedo pedirle al Ministerio Público que envíe mi asunto a una unidad de mediación manifestándole o expresándole que yo quiero resolver mi conflicto a través de la mediación. Esto representa nuevamente las ventajas ya mencionadas en cuanto a ahorros en tiempo, en dinero, en gasto emocional, psicológico y todo lo que conlleva un proceso tradicional. Entonces, como ven, son herramientas que nos dan todas las ventajas posibles, nos facilitan los medios. En conclusión, entonces vemos que los mecanismos alternativos de solución a la controversia en materia penal son la solución práctica, rápida y sencilla para que podamos resolver nuestros conflictos. Así que los invito, en caso de que estén pasando por una situación así o llegan a pasar una situación así, a que acudan a un centro de mediación. Eso les va a ahorrar muchísimas cosas y sobre todo van a tener la satisfacción de haber resuelto un problema a través del diálogo de manera sencilla y rápida.